Bueno, nuestro presidente fue muy claro en sus declaraciones. El Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido, tomó una resolución ante el incumplimiento flagrante, ante la traición flagrante del Partido Popular a sus propios votantes, pero sobre todo a los acuerdos que tenía con Vox, respecto a que hay que poner freno al efecto llamada, a esa inmigración masiva, descontrolada, a esos miles de migrantes que el Partido Popular, pactando con el Partido Socialista, ha regularizado más de 500.000. Y no se parará ahí la cosa, porque por arraigo terminarán siendo 2 millones, porque seguirán llegando a nuestras fronteras, porque cuantos más regularices, porque cuantos más menas dejes entrar, más efecto llamada. Lo hemos dicho muchas veces, una cosa es la solidaridad y otra es el suicidio. Y una nación tiene que tener control de sus fronteras y admitir solo la capacidad de la inmigración legal, ordenada y posible, y hacer posible también, perdón la redundancia, que quiera integrarse en nuestra sociedad y respetar nuestras leyes. Usted me pregunta por algún caso en concreto de algún cargo político que ha decidido no cumplir lo acordado por el Comité Ejecutivo Nacional. Pues permítame que utilice aquí la frase épica que tantas veces nos siguió a lo largo de la historia de la nación española. Hay quienes preferimos mantener nuestra honra sin barcos a tener barcos sin honra. Dicho de una manera más mundana, hay quienes preferimos mantener nuestros compromisos, nuestros principios y nuestras ideas a tener puestos, sillones, coches oficiales y cargos públicos. Y hay quienes, y creo que somos la excepción, hemos demostrado en política que estamos dispuestos a salir de la zona cómoda de confort, de la zona de gobierno, de la zona de capacidad presupuestaria y de decisión, y quedarnos en la oposición, pero eso sí, quedarnos al lado de esos millones de españoles preocupados por los machetazos, como vivimos en Madrid, por la inseguridad, por la precariedad en los puestos de trabajo, que es lo que está generando una inmigración masiva. Y lo digo una y mil veces, Vox es un partido que defiende la emigración, pero una emigración ordenada, una emigración legal, una emigración que viene a trabajar, que viene a integrarse. Si me dice usted que hay algunas personas que primero son desleales con el partido por el que se presentaron y a los que se les propuso como candidatos a ocupar, por ejemplo, una consejería, que además son desleales con nuestros votantes y que prefieren los sillones a los principios, allá ellos y su conciencia. Nosotros hemos actuado en conciencia, nosotros hemos actuado con rigor, y el Partido Popular es el que se ha arrodillado ante Sánchez. Y se ha arrodillado no solo con la inmigración ilegal, lo hizo el otro día con el manoseo y la politización de la justicia, votando mano a mano con el Partido Popular repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es lo mismo que repartirse después los nombramientos de jueces y magistrados en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo y en las audiencias nacionales. La politización de la PP-PSOE, es decir, esa coalición política de connivencia en los grandes asuntos nacionales, es una auténtica vergüenza, y nuestro presidente lo ha dejado muy claro. Vox no va a ser cómplice, ni copartícipe, ni colaborador, ni del efecto llamada en la inmigración, ni de la politización de la justicia, ni los demás acuerdos a los que está llegando, como la Agenda 2030, el Pacto Verde y todo lo que firman en Europa. Vox es un partido que vino a la política para defender la honradez, la verdad y los principios en los que creemos. Y no cambiamos ni la verdad, ni la honradez, ni los principios, ni por puestos, ni por sillones, ni por coches oficiales. Allá otros y su conciencia. Ojalá los votantes sepan distinguir la diferencia. Portavoz, ¿cree que la ruptura autonómica de Vox con el Partido Popular debería extenderse también a los municipios y, por otro lado, debería provocar también la convocatoria anticipada de elecciones en esas comunidades? Bueno, las dos preguntas, hay una que ya la ha respondido nuestro presidente, yo le voy a repetir. Creemos que esta ruptura por parte de Feijóo del acuerdo que teníamos en los distintos gobiernos regionales, que nos ha obligado a tener que salir de esos gobiernos ante la ruptura, ante la orden de Feijóo a sus presidentes autonómicos de que aceptasen la imposición de Sánchez con respecto a la aceptación del reparto de menas, y como aceptó días antes la firma de la regularización de los inmigrantes ilegales, eso es lógico que tenga una consecuencia en los gobiernos regionales. Pero usted me pregunta por los gobiernos municipales. Bueno, salvo que en un gobierno municipal en concreto viéramos que existe, donde estemos en gobierno, viéramos que existe una colaboración, una acción
de ese ayuntamiento para acercar más inmigrantes, para poner más medios y más recursos públicos para la inmigración ilegal, que favoreciesen esas políticas que acaban de firmar Feijóo y Sánchez. Si en concreto en algún ayuntamiento vemos que estar en el gobierno nos hace cómplices de esa colaboración con el efecto llamada, evidentemente en ese ayuntamiento en concreto se rompería. Pero romper en todos los ayuntamientos no tiene sentido cuando estamos hablando de unas políticas que se deciden a nivel nacional y aceptadas por el nivel autonómico. Y me preguntaba usted si hay que hacer convocatoria de elecciones autonómicas. Obviamente no nos corresponde a los de Vox. Eso lo decidirá cada presidente autonómico en función de sus conveniencias. ¿Fue un error pactar con el Partido Popular? No. Nosotros somos coherentes con los pactos que hacemos. No es un error. No es un error porque tú cuando pactas estás pactando en base a unos compromisos, a unos acuerdos. Gracias a esos pactos ha habido muchas comunidades autónomas que han avanzado, no tanto como nos hubiera gustado, pero han avanzado en libertad lingüística, han avanzado en rebaja de la presión fiscal, han avanzado en ponerle freno a la imposición ideológica, han avanzado en ayudas al campo y a la agricultura. Es decir, nuestros vicepresidentes en Murcia, en Valencia, en Extremadura, en Aragón o en Castilla y León han hecho muchas cosas y se han avanzado con las consejerías que eran de Vox en muchos temas. Por tanto, no ha sido un error, ha sido bueno. Hemos llegado hasta donde hemos podido llegar. Pero llega un momento que cuando tienes un socio que te traiciona, un socio que está dispuesto a rendirse y a ponerse de rodillas ante las políticas de la izquierda que va marcando Sánchez y sus socios, llega un punto que tienes que decir basta. Y el punto basta ha sido ya cuando nos han engañado y directamente han salido corriendo a firmar el acuerdo de entrada de Menas, que va a ser un efecto terrorífico. Yo quiero terminar esta afirmación diciéndole a la sociedad que sea muy consciente que no es un problema de insolidaridad con 4 niños, como dicen algunos. Es un efecto llamada donde en estos momentos, según ACNUR, hay 50 millones de personas en África y Asia dispuestas a entrar en Europa. Y cada nación tiene la capacidad que tiene y las posibilidades que tiene. Y no podemos poner en riesgo nuestra soberanía nacional, nuestra seguridad, nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de asistencia social, porque algunos hayan decidido que da lo mismo el número de gente que entre de manera ilegal. Si hoy hay 3.000, mañana vendrán otros 3.000 y otros 6.000. Recordemos lo que pasó en la isla Lampedusa en Italia. Daba igual cuántos barcos salieran hacia el territorio continental. Daba igual. Al día siguiente estaba la isla llena completamente. Y eso es lo que algunos no quieren ver o quieren ocultar. El efecto llamada hay que cortarlo. Y hay que decir que todo aquel que entre de manera irregular, ilegal, masiva y descontrolada, todo aquel que entre sin un control y sin una aceptación del país de origen, que pierda toda esperanza de una regularización y que pierda toda esperanza de poderse quedar aquí. Será devuelto a su país de origen. Y si son niños y son menores, que en muchos casos no lo son porque hay engaño, si son menores, donde tienen que estar es con sus familias, con sus padres y con esos gobiernos absolutamente inhumanos, como el de Marruecos, que no les ayuda y que deja que se jueguen la vida en el mar y que se vayan a otros países. La insolidaridad de esos países y de esas familias es lo que debería preocuparnos y no exigirnos a nosotros responsabilidades que son ajenas.